Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el plazo. Para hablar del plazo, voy a tener que regresar un poquito a hablar de las obligaciones condicionales para que podamos entender claramente lo que es una condición y lo que es el plazo. Son dos cosas totalmente distintas, pero en algunas ocasiones la gente suele confundirse. Entonces vamos a establecer cuáles son las diferencias. Pero hablando del plazo, cuando hablamos de plazo, estamos hablando de un acontecimiento cierto y determinado al que las partes sujetan la vigencia del cumplimiento de una obligación. Fíjense bien lo que dije. Cuando hablo de plazo, digo que es un acontecimiento cierto, primero. Pero esa certidumbre, ¿qué es lo que nos va a dar? Bueno, lo que nos va a dar es la creencia que todos tenemos con respecto a que las obligaciones no pueden ser eternas, que deben de tener un plazo y que deben cumplirse precisamente dentro de ese plazo. Por eso es que decimos que las partes sujetan a ese plazo, a ese tiempo, ¿sí? La vigencia, o sea, el tiempo en el que tiene validez una obligación. A diferencia de cuando hablábamos de la condición, que decíamos que la condición era un acontecimiento incierto. Fíjense cómo comienza la diferencia. Condición, acontecimiento incierto. Plazo, acontecimiento cierto. Es decir, hay certidumbre en el plazo. No hay certidumbre en la condición. La condición es constitutiva de derechos y obligaciones. En el caso de las condiciones suspensivas. Y pone fin a los derechos y a las obligaciones en las condiciones resolutorias. El plazo no es constitutivo de derechos y obligaciones, es decir, el plazo lo único que señala es vigencia, es decir, en qué tiempo está vigente una obligación. Dicho de otra manera, en qué tiempo se debe cumplir la obligación. Y para el acreedor, ¿cuándo puede exigir el cumplimiento de esa obligación? Eso es precisamente lo que señala el plazo. Cuando vemos el artículo 1279, nos define de una manera así muy general lo que es el plazo. Y dice que el plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Es decir, el plazo no hace nacer derechos y obligaciones, ni tampoco les pone fin a los derechos y a las obligaciones. Lo que hace el plazo es señalar una vigencia, el tiempo en el que una obligación debe cumplirse, en el que una obligación está vigente, y señala la terminación de ese tiempo para que el acreedor pueda hacer uso de su derecho, es decir, para ejercitar su acción de cobro. Entonces, eso que nosotros vamos a entender con el plazo. Cuando estamos hablando de plazo, teníamos ahí en el esquema para entender más o menos las diferencias que puede haber con la condición. Hablábamos de una condición suspensiva y una condición resolutoria. Decíamos que la condición suspensiva era constitutiva de derechos y obligaciones porque cuando acaece ese acontecimiento futuro e incierto, nacen a la vida jurídica derechos y obligaciones. Eso no ocurre con el plazo. Cuando decimos que la condición es resolutoria, pues nos estamos refiriendo a la terminación de esos derechos y obligaciones. Entonces, la condición da inicio a derechos y obligaciones o acaba con ellos, termina con ellos. El plazo no, el plazo solamente señala, decíamos, la vigencia.
Y hablamos de un plazo suspensivo cuando el plazo señala el inicio. ¿Por qué suspensivo? Porque cuando el plazo comienza, es decir, cuando las partes han señalado un plazo y el plazo comienza a correr, ¿sí? El acreedor no puede demandar el cumplimiento de la obligación, no puede exigir el cumplimiento de la obligación. Uno de los efectos jurídicos que tiene el plazo es precisamente darle al acreedor un tiempo legal para que pueda ejercitar su derecho. Y al deudor un tiempo, ese tiempo de vigencia que señalábamos, para que cumpla con su obligación y que no sea perturbado, que no sea molestado por el acreedor, que el acreedor no le esté exigiendo el pago antes de que se cumpla el plazo que ambos han establecido. Entonces, por eso es que hablamos de un plazo suspensivo. Comienza el plazo tiene una fecha de inicio y entonces durante el tiempo que dure el plazo, el acreedor no puede exigir el pago. Entonces, ¿qué queda en suspenso? El derecho del acreedor de exigir el pago. Es decir, el acreedor va a tener que esperar a que el plazo venza para poder exigir el cumplimiento de la obligación. Por eso es suspensivo. Y el plazo es resolutorio, ya todo lo contrario, ¿verdad? El plazo es resolutorio cuando señala la fecha de terminación. Entonces, todos los plazos, cuando tienen una fecha de inicio y una fecha de terminación, decimos que el plazo comienza a partir del día de hoy, 15, ¿verdad? 15 de abril y termina el 30 de abril. Bueno, tenemos un plazo que es suspensivo porque señala la fecha de inicio y es resolutorio porque señala la fecha de finalización de la vigencia de ese plazo. Entonces, los derechos y las obligaciones que tiene el deudor comienzan a partir de ese momento. Terminan en la fecha que se pactó la finalización del plazo y ahí comienzan los derechos del acreedor. El acreedor en ese momento puede exigir el cumplimiento de la obligación. Decimos que es consensual porque las partes lo han señalado. Toda obligación debe tener un plazo y son las partes las que deciden cuál va a ser la vigencia, cuál va a ser ese plazo. Entonces, todas las obligaciones, en teoría, debieran de tener un plazo, es decir, las partes debieran de fijar un plazo. Pero muchas veces se fija el plazo, pero el plazo no está muy bien determinado, como vamos a ver abajo. Es decir, en el plazo señalamos el día en el que inicia, pero a veces no señalamos exactamente la fecha en la cual va a terminar. Y entonces eso nos dificulta un poco para establecer realmente si hay o no hay plazo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Luego tenemos un plazo legal. Las partes no acuerdan plazo. Y cuando las partes no acuerdan plazos, entonces tenemos problemas. Las obligaciones, dije, tienen que tener un plazo, no pueden ser eternas. Cuando yo les hablaba a ustedes, por ejemplo, de las obligaciones condicionales, les ponía un ejemplo. Les decía que si la obligación se constituía alrededor de lo siguiente, si al terminar la clase, fíjense bien, si al terminar la clase está lloviendo, les voy a regalar un paraguas a cada uno de ustedes. Bueno, estamos señalando un plazo, ¿sí o no? ¿Cuándo vence ese plazo? Cuando termina la clase. Bueno, pero en el entendido de que la clase termine el día de hoy, pero ¿qué pasa si por algún motivo la clase se suspende?
Imagínense ustedes que yo comienzo a dar la clase y qué sé yo, hay un apagón de luz general, nos quedamos sin internet y la clase ya no la puedo terminar. La tengo que terminar hasta el próximo día. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo termina la clase? Y entonces tendríamos que decir, mire, la clase termina cuando termina. ¿Y cuándo termina? Pues la otra, la otra semana. Imagínense que hoy comienzo yo con la clase, la suspendo, voy a tener que continuarla el día martes. Entonces, la condición está todavía dentro de ese plazo. Y yo esperaba cuando propuse esa obligación o me propuse yo ser deudor en esa obligación, que la clase iba a terminar hoy dentro de unos 40 minutos. Pero por eso dije cuando termine la clase. Ese es un plazo, pero ese plazo puede prorrogarse a la próxima semana, porque la condición era cuando termine la clase. Y si la clase no termina el día de hoy, estaré obligado entonces a la otra. Ahí es donde vamos a tener que buscar en la ley un plazo, porque la obligación no se puede quedar así de esa manera, pues. Imagínense ustedes que se suspendieran las clases por un tiempo mucho más largo, como ocurrió cuando la EPA tomó la universidad. Fueron 3 meses. Si la clase se hubiera suspendido, hasta dentro de 3 meses yo puedo retomarla y entonces el plazo estaría vigente todo ese tiempo. Ahí es una laguna que nosotros encontramos en la ley y tenemos que resolverla, pues, porque yo no puedo quedar ligado a esa obligación. Imagínense que hoy que di la clase no llueve, entonces eso me liberaba del cumplimiento de la obligación, pero de aquí a dentro de 3 meses que termine la clase porque se reanuden las labores, puede ser que estemos en pleno invierno y que esté lloviendo todo el día. Entonces voy a tener que cumplir con esa obligación. Entonces, eso de alguna manera perjudica el convenio establecido entre las partes. Por eso es que tenemos que buscar un plazo. Y el único que nos puede dar los plazos es la ley. Bueno, no el único. Esperamos que la ley tenga un plazo, pero muchas veces la ley no tiene plazos para ese caso concreto. Cuando estamos hablando de los plazos legales, hay unos plazos que son imperativos en la ley. La ley establece el plazo será de tanto y de ahí no lo podemos cambiar. Cuando veamos, por ejemplo, el tema de los contratos de promesa, por ejemplo. En el contrato de promesa, la ley establece que los plazos en los contratos de promesa no pueden exceder de cierto tiempo. O sea, el tiempo que la ley señala, hasta ahí se puede pactar un plazo. Pero ese es un plazo que la ley nos lo da de una manera obligatoria. Pero muchas veces encontramos plazos supletorios, como en el caso del mandato general, vamos a ver más adelante, cuando las partes no le ponen plazo al contrato de mandato, se les olvida y al notario también se le olvida hacerlo. Entonces, tenemos que acudir a la ley y vamos a ver, cuando veamos el contrato de mandato, que la ley dice que si las partes no señalan plazo, entonces deberá de entenderse que el plazo es de 10 años. Ahí nos está dando un plazo supletorio. Es decir, si no se ha señalado plazo, entonces la ley nos dice que será de 10 años. Pero si se señaló plazo, pues será el plazo que las partes hayan acordado. Entonces, vamos a encontrar plazos en la ley, pero no siempre. Recuérdense que los casos no fueron establecidos por los creadores del Código Civil de una manera inequívoca. Es decir, los casos pueden suceder de muchas formas, no previstas por los legisladores. Entonces, buscamos la manera de resolverlos, pero las partes no pactaron. La ley no lo dice,
entonces tenemos que acudir ante el juez. Y ahí es donde hablamos ya de un plazo judicial. Es el juez el que debe establecer. El plazo determinado es el plazo que señala el inicio y el final, como el ejemplo que había puesto. Comienza el 15 de abril, termina el 30 de abril. Ese es un plazo determinado. Sabemos perfectamente cuándo inicia la vigencia de la obligación, del tiempo en el que el deudor tiene el derecho de no ser molestado por el acreedor, pero tiene la obligación de cumplir. Y cuándo finaliza, lo sabemos con exactitud. Entonces, ese es un plazo determinado. Pero muchas veces señalamos el plazo de inicio, pero no señalamos con claridad el plazo de finalización. Un ejemplo, una obligación que comienza el día de hoy. La obligación, vamos a ver, el plazo comienza el 15 de abril del año 2021 y termina dentro de un año. Bueno, ahí estamos señalando el inicio del plazo con total claridad, pero no estamos señalando cuándo termina con total claridad. Entonces, sabemos que termina dentro de un año, pero ¿cuándo es ese año? Lo más fácil sería decir, bueno, si comenzó el 15 de abril, termina el 15 de abril. Pero recuérdense ustedes, la ley del organismo judicial establece que los plazos vencen la víspera. Entonces, ahí debemos tener mucho cuidado por cuestiones procesales. Cuando estamos hablando de un plazo en el que se dice que termina dentro de un año, tenemos que hacer cuentas de cuándo termina ese año. Y entonces vamos a ver que el plazo termina el 14 de abril, no el 15 de abril. Por eso dice la ley del organismo judicial, el plazo vence la víspera, es decir, un día antes. Por lo tanto, debemos tener claro el momento en el cual termina el plazo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces si tenemos que accionar procesalmente, si dejamos pasar los plazos, las acciones legales que querramos entablar, ya no vamos a poder hacerlo. Hay que saber con exactitud cuándo vencen los plazos para poder nosotros plantear nuestros requerimientos legales. Si no, podemos estar fuera de ellos. Cuando hablamos de un plazo indeterminado, don Vicente Fernández tiene su canción que refleja todo esto, que dice: no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Es decir, las obligaciones nacen para ser cumplidas y todas las obligaciones tienen que tener un plazo. No puede haber plazos eternos. Y cuando estamos hablando de plazos indeterminados, estamos hablando realmente de plazos en los que no podemos establecer con claridad cuándo vence el plazo, pero sabemos que tiene que tener plazo y que tiene que vencer en algún momento, pero ¿cuándo? Y entonces esto me hace recordar aquellos contratos en los que existe una reserva de usufructo vitalicio. Por ejemplo, cuando hay una reserva de usufructo vitalicio, estamos hablando de un plazo indeterminado. Pero ¿cuál es ese plazo indeterminado? Es decir, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todos en algún momento vamos a morir y el plazo en este caso es la muerte. Cuando estamos hablando de un usufructo vitalicio, estamos diciendo que hay una persona que va a disfrutar de ese usufructo lo que le queda de vida. ¿Cuánto le queda de vida? Es decir, no lo sabemos. El hombre comienza a morir desde el día que nace. Y entonces,
podemos morir en qué sé yo, en cuestión de segundos. Ahorita puedo yo estar dando la clase y al terminar la misma, cuando entremos al periodo de preguntas y respuestas, a lo mejor ya no estoy. Es una situación que nosotros no podemos prever. Entonces, allí sí podemos hablar nosotros de un plazo que se va a cumplir. Es inexorable, tiene que cumplirse, pero no sabemos cuándo se va a cumplir. Con respecto a la caducidad, voy a explicar unos 2 artículos antes de hablar de la caducidad. El artículo 1279 regula todo lo que vimos. Solo tenemos que expurgar un poco ese artículo para ver que ahí está todo. Entonces, cuando yo les hablo a ustedes de interpretar una norma, a eso me refiero. ¿Qué es lo que tiene la norma? Y entonces vamos a ver que al hacer el análisis le encontramos un montón de cosas. El artículo dice que el plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. El plazo solo fija el día o la fecha en la que termina. Entonces aquí estamos hablando de plazos suspensivos y de plazos resolutorios. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? Es consensual. ¿Por qué es consensual? Consensual. Estamos hablando de que hay un negocio jurídico, hay consentimiento. Además de eso, es legal, lo sabemos, cuando las partes no lo han convenido. Es decir, cuando en el convenio, cuando en el negocio jurídico las partes no convienen en el plazo, pues entonces lo tenemos que buscar en la ley. Y si no, pues se lo tenemos que pedir a un juez. El artículo 1280 nos señala el efecto jurídico del plazo. Dice, no puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo. Pero si el que pagó ignoraba la existencia de ese plazo cuando hizo el pago, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiere percibido por el anticipo. Miren, esto qué importante. Primer efecto, los acreedores no pueden exigir el cumplimiento del plazo antes que éste venza. Es decir, el acreedor no puede demandar el pago antes que venza el plazo. Mientras tanto, el deudor puede estar tranquilo. Lo único que tiene que hacer el deudor es estar cumpliendo con la obligación. Y mientras exista un plazo, el acreedor no puede exigir el cumplimiento. ¿Cuándo puede exigir el acreedor el cumplimiento de la obligación? Cuando vence el plazo o se cumple la condición. Porque ya vimos también que cuando las condiciones se cumplen, a partir de ese momento comienza a correr el plazo de prescripción o el tiempo de prescripción. Por eso es que el acreedor debe estar atento. En el momento que la condición se cumple, en ese momento debe cobrar la obligación. En el caso del plazo, el acreedor solo puede cobrar cuando el plazo vence, en condiciones normales. Ahora voy a explicar por qué en condiciones normales. Y luego dice que se puede anticipar el pago. Si el deudor ignoraba, dice, que existe un plazo, que no tenía obligación de pagar antes del vencimiento del plazo, bueno, el pago lo recibe el acreedor, es decir, no se le puede quitar al acreedor el pago, decirle, bueno, mire, fíjese que yo no me había dado cuenta que había plazo y entonces devuélvame el dinero, porque voy a esperar a pagarle hasta que el plazo venza. No, es decir, el deudor ya pagó, el acreedor recibió el pago, no tiene que devolverlo. Lo que sí dice la ley es que el acreedor tiene la obligación de pagar los intereses que hubiera generado el dinero que está recibiendo anticipadamente. Entonces, vean la importancia del plazo. Es decir, cuando una persona ha señalado un plazo para el cumplimiento de la obligación y ha sido aceptada por el otro,
ese plazo debe respetarse. Si se paga anticipadamente, le tienen que quitar los intereses. Luego dice, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiere percibido por el anticipo. Los plazos generalmente son a favor del deudor. Les digo generalmente porque hay un caso en donde el plazo es a favor del acreedor, nada más un caso. Pero en todos los demás casos, el plazo siempre es a favor del deudor, excepto en un contrato que lo vamos a estudiar porque es un contrato de verdad bastante complicado, que es el contrato de mutuo. Y básicamente el tema lo vamos a tocar cuando veamos los contratos usurarios, como es este contrato de mutuo, cuando los intereses son superiores al interés legal. Para hablar de interés legal, bueno, la ley establece que el interés legal será la media ponderada, dice, de los intereses que se manejan en el sistema bancario. Es decir, tenemos que ver cuáles son los intereses que maneja el sistema bancario, luego hacer una operación ahí para sacar la media, y entonces al promediar la tasa de interés, ese es el interés legal. La tasa de interés legal promedio, creo yo, debe andar como por el 12%. Fuera de ese interés legal, ya podríamos estar hablando de intereses usurarios. En el caso de la tarjeta de crédito, eso es uno de los grandes problemas. Una de las instituciones usureras más grandes que existen en el país son los bancos, pero especialmente en el tema de las tarjetas de crédito. En la tarjeta de crédito se cobran aparentemente intereses muy bajos. Un interés del 2.5% anual es un interés, si lo vemos así, bajísimo. El problema es cuando se da el incumplimiento en el pago de los intereses. Porque cuando se da el incumplimiento en el pago de los intereses, entonces comenzamos con el tema de la capitalización de intereses, los cobros escondidos que tienen los bancos, el manejo del crédito, etcétera, etcétera, moratorios. Al final se suma un montón de cobros, y si nosotros hacemos una suma de lo que están cobrando, entonces veremos que ese 2.5% se convierte a veces hasta en un 40%. Y ya estar hablando de un 40% anual, ya estamos dentro del rango de la usura. La usura es un delito por el que no hay ninguna persona presa. Es una institución vigente, pero no positiva. Es decir, no hay usureros que estén presos, que yo conozca. Bueno, lo vamos a dejar cuando veamos el contrato de mutuo, hablar un poco sobre la usura y por qué razón no se cumple. Es decir, si se cumpliera la usura, los primeros que debían estar presos son los representantes legales de los operadores de medios de pago, que son los usureros más grandes que hay en el país, protegidos por leyes, algo que no ocurre con los otros usureros, ¿verdad? A eso no los protege la ley, pero igual los daños que causan son iguales. Es decir, el comportamiento es exactamente el mismo. Entonces, debemos entender que el plazo siempre es a favor del deudor, con una excepción, y es en el caso de los contratos de mutuo. En esos contratos, el plazo está siempre a favor del acreedor. ¿Qué quiere decir eso? Yo como deudor, hay un plazo, es decir, en el cual debo cumplir la obligación. Imagínense que yo tengo una deuda con un banco por 100,000 quetzales y tengo un año para pagar, pero a los 2 meses me saco la lotería y entonces
No quiero obviamente tener una deuda como esa, en la cual estoy pagando un montón de intereses y un poquito de capital, porque así es como se pagan en los bancos. Primero los bancos cobran el interés y después cobran el capital, es decir, lo van cobrando ahí por poquitos. Cuando ya el interés está casi todo cobrado, entonces ya se paga poquito de interés y ya le comienzan a subir al capital. Pero ese es el negocio de los bancos. Entonces, no voy a esperar un año a pagar la deuda si tengo el dinero. Entonces voy al banco y les digo, bueno, mire, quiero pagar. El banco puede negarse a recibir el pago. No lo hacen, pero pueden hacerlo. La ley les faculta que puedan hacerlo. Y la otra situación es que como hay un plazo para poder pagar, si yo pago anticipadamente, fíjense que la norma que leímos anteriormente dice que el acreedor debiera de pagarnos a nosotros los intereses. En este caso es al contrario. Cuando uno paga anticipadamente, el acreedor perfectamente le puede recibir a uno el pago, pero además del capital con el que se va a pagar, hay que pagarle los intereses por todo el tiempo que falte. Es un derecho. Ahí es donde el plazo está a favor del acreedor. Es decir, nosotros tendríamos que pagar los intereses por todos los meses que falten por pagar si pagamos anticipadamente. Cuando veamos el contrato de mutuo, vamos a ver con más profundidad esta parte, que es algo que no debiera de existir. Lo he dicho desde hace 30 años, más de 30 años que tengo de ser docente. Cuando sean diputados, reformen ese contrato, reformen esa institución. Cada 4 años hay diputados nuevos y dentro de esos nuevos alumnos míos y jamás han hecho nada de lo que yo les pedí que hicieran. Ni lo van a hacer, no les interesa. Pero esta es una institución oprobiosa que realmente debía de ser ya corregida, porque aquí el deudor lleva las de perder toda la vida. Entonces, el plazo nos va a dar el derecho a los deudores de cumplir la obligación en el tiempo que hemos convenido, pero también al acreedor le va a dar el derecho de cobrar cuando ese plazo venza. Ahora, ¿puede el acreedor cobrar antes de tiempo? Bueno, la respuesta es que sí, puede hacerlo. Y por eso es que existe esta institución que se conoce como la caducidad del plazo. La caducidad del plazo consiste en dar por terminado el plazo de manera anticipada, pero para que el plazo se dé por vencido de manera anticipada, tienen que concurrir varias situaciones. Es decir, si una persona, un deudor, queda en una situación de insolvencia a la mitad del plazo, yo como acreedor no tengo por qué esperar el resto del tiempo para poder ejercitar mi derecho de cobro. Es decir, si espero a que ese plazo venza, el deudor se va a quedar sin bienes. A lo mejor cuando el deudor comienza a tener problemas de pago, entonces yo todavía, si puedo ejercitar el derecho de cobro, en ese momento puedo recuperar algo. Si no la totalidad de la deuda, puedo recuperar algo, pero si espero a que venza el plazo, ya no va a haber absolutamente nada que pedir. Entonces, aquí es donde el acreedor puede acudir ante juez competente y pedirle que declare la caducidad del plazo, es decir, que declare anticipadamente el vencimiento del plazo. Eso para que el acreedor de alguna manera pueda garantizar el cobro. El artículo 1281, ahí le pueden agregar ustedes caducidad del plazo, nos dice en qué casos
caduca el plazo, en qué casos el plazo termina anticipadamente. Y dice, primero, cuando después de contraída la obligación resulte insolvente el deudor, ¿verdad? Salvo que garantice la deuda. Entonces, el artículo 1281, perderá el deudor el derecho de utilizar el plazo, es decir, el derecho de decirle al acreedor, mire, mientras hay plazo usted no me puede demandar. Ese derecho lo pierde el deudor. ¿En qué casos? Primero, cuando el deudor entra en un estado de insolvencia. Segundo, cuando no otorgue al acreedor las garantías a que se hubiere comprometido. Es decir, si uno garantiza el cumplimiento de una obligación, entonces tiene que cumplir. Si no da las garantías, entonces se puede pedir al juez que declare vencido el plazo para poder cobrar. Y tercero, cuando por acto propio hubiese disminuido las garantías y cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras a satisfacción del acreedor. En los créditos bancarios yo vi mucho eso y ese tema. Ocurre que para que a una persona le den un crédito tiene que garantizar su solvencia económica. O sea, los bancos le dan al que tiene, al que no tiene no le dan nada. Entonces, si yo voy a un banco a pedir que me den un crédito, es porque no tengo liquidez, pero tengo bienes con que garantizar el cumplimiento de la obligación. Y entonces en el banco me ponen a llenar un formulario en donde yo les digo cuál es mi estado económico, cuáles son los bienes que poseo, cuáles son las acreedurías que tengo. Y entonces ahí pongo que tengo 3 casas, las describo, señalo el número de registro de las mismas. Además de eso, digo que tengo acreedurías y señalo cuáles son las acreedurías. Es decir, tengo cómo garantizar la obligación, pero lo que no tengo en este momento es liquidez. Entonces, cuando los bancos ven que tengo bienes, recuérdense el artículo 1329 establece que las obligaciones personales se garantizan con el patrimonio de los deudores. Entonces, el banco ve que tengo bienes con que garantizar, pues entonces me dan el crédito. Pero al poco tiempo de que me dan el crédito, vendo las casas, cedo las acreedurías a otra persona y prácticamente me quedo sin nada. Entonces, en ese momento, si el banco se percata de esa situación, puede exigirle a la persona que pague a través de una acción legal dirigida ante juez competente para que declare vencido anticipadamente el plazo y de esa manera poder ejercitar el derecho de cobro o cualquier derecho que haya. Porque en ese momento yo como acreedor puedo plantear un montón de acciones. Es decir, puedo plantear contra esos contratos celebrados entre el deudor y un tercero, puedo plantear nulidades, puedo plantear acción pauliana, es decir, puedo defender esas garantías que me había ofrecido este deudor en su momento. Pero si no tengo chance de poder hacer eso, la voy a perder. Es decir, de aquí a cuando termine el plazo. Imagínense que la obligación estuviera sujeta a un plazo de 5 años y los bienes se alzan, el deudor sale de ellos al mes de que le dieron el crédito. Entonces, cuando se cumpla el plazo, ya no va a haber nada, ni va a haber posibilidades de accionar. Entonces, por eso es que la ley establece que el plazo se puede dar por vencido bajo estas circunstancias que establece el artículo 1281. Y eso es lo que se conoce como la caducidad del plazo.
¿Qué diferencias hay entre el plazo y la condición? Bueno, ya dijimos, la condición es un acontecimiento incierto. El plazo es cierto. La condición es constitutiva de derechos y obligaciones. El plazo solo señala vigencia. Nada más. Entonces, vamos a ver que entre condición y plazo realmente no existe ninguna coincidencia. No son iguales, no son ni siquiera parecidos, son totalmente distintos. En la condición nacen o se extinguen derechos y obligaciones. En el plazo solamente se señala la vigencia de esos derechos y esas obligaciones. Es decir, el plazo no le pone fin a los derechos y las obligaciones. Es decir, cuando se vence el plazo ahí no le está poniendo fin a derechos y obligaciones. Al contrario, lo que está haciendo ahí al vencerse el plazo es abrir el derecho que tiene el acreedor de cobrar y al deudor la obligación de pagar. Es decir, son cosas totalmente diferentes. Espero que no haya mayores dudas. Solo me restan dos artículos que voy a explicar. El artículo 1282 dice que el plazo se presume convenido en favor del deudor, a menos que resulte del tenor del instrumento o de otras circunstancias que ha sido fijado en favor del acreedor o de las dos partes. Aquí entra el tema de la usura y todo eso que ya expliqué. El artículo 1283 dice, si el negocio no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fijará su duración. Hay situaciones en las cuales no hay plazo, pero se entiende que hay, implícitamente hay un plazo. Siempre va a haber un plazo. Yo les ponía a ustedes el caso de la clase. Es decir, cuando yo me estoy comprometiendo es porque entiendo que la clase va a terminar en 45 minutos. Si sucede que se suspende la clase, pues la voy a tener que terminar otro día. Entonces, la condición era cuando termine la clase. Y si la clase no la he terminado, el plazo va a quedar ahí eterno. No puede ser, ¿verdad? Entonces, para evitarme yo como deudor tener que cumplir con esa obligación, imagínense, esperar 3 meses a ver qué sucede. Entonces, puedo pedirle al juez que señale él el plazo. Y también dice el artículo 1283 que también fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. Es decir, no puede haber un plazo que sea la voluntad de una sola de las partes, y en este caso es del deudor. Es decir, yo no puedo decirle a una persona, a un deudor, mire, ponga usted el plazo que quiera, ¿verdad? Es decir, lo podemos convenir. Por eso decía el artículo anterior que las partes pueden convenir plazos. Por eso hablábamos de la consensualidad del plazo. Pero si no hemos convenido un plazo, entonces no puede quedar a voluntad del deudor. Tiene que haber necesariamente un plazo. Bueno, señores, con esto doy por terminada la clase. En unos minutos voy a pasarles el link para que pues, me comuniquen todas las dudas que tengan. Las resolveremos inmediatamente. Entonces nos vemos en unos 2 minutos.